No estamos pasando por lo mismo, por el mismo brote que pasó el Bien. año pasado, pero se siguen reportando casos, sobre todo que tienen que ver con los viajes, ¿no? Claro. Nosotros tenemos tanto Brasil como Paraguay, son dos países limítrofes que tienen constantemente casos durante todo el año, y lo que está pasando últimamente es que, bueno, sí se pueden reportar, en el último boletín epidemiológico hubo 6 casos, pero que vinieron todos de afuera, ¿sí? Por viaje. No estamos teniendo circulación activa ahora del dengue, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, siempre se está pesquisando todo el tiempo a nivel nacional, y también con una gran distribución que ha cambiado durante los últimos años por el tema del mosquito, ¿no? De la Aedes aegypti, que es el transmisor de esta enfermedad infectocontagiosa. Ya es nuestro, ya se quedó, ¿no? Ya está acá, siempre estuvo durante muchos años, obviamente. Sí. Lo que pasa es que ahora tuvo una distribución distinta a lo que pasaba en años anteriores, que ahora llegó a provincias del sur. O sea, tengo pacientes de Bariloche, Neuquén, sí, Río Negro con dengue, que jamás en la vida con el frío no iban, ¿no? Exactamente. Esto es producto del cambio climático, sí, de los desplazamientos de las personas, la gran urbanización no controlada que hay. Básicamente el mosquito nos sigue los hábitos de nosotros, ¿no? De los humanos, de los hombres, el peridomicilio, y obviamente si hay urbanización no controlada, el tema de la pobreza, del saneamiento, de la falta de saneamiento ambiental, y obviamente de la urbanización descontrolada, obviamente este mosquito va a ser más frecuente. Y bueno, recuerdan ya el año pasado, ¿no? Lo que fue, bueno, cuando nos conocimos, Guille, claro. Esto de febrero, marzo, que salías a la calle y era impresionante la cantidad de mosquitos, incontrolable. No vi, capaz que por la zona en donde vivo, que siempre hay mosquitos, pero no estoy viendo tantos. Sí he visto, pero no tanto, y no he visto Aedes aegypti. Tal vez los hay y no los vi, y tal vez haya en otra zona, pero yo no los vi. Me encanta porque dice Guille específicamente Aedes aegypti. Bueno, ¿cómo lo reconocemos, no? Porque me faltó la foto del mosquito. Exacto, porque es siempre se los digo a los alumnos y a los resis, esto de la característica particular que tiene este mosquito, diferente a otros, que es negro, sí, pero con patas blancas, y también en el abdomen tiene esas franjas blancas muy características. Sí, como esas medias de fútbol rayadas, ¿no? Así, blancas y negras. Exactamente, uno se vio como inspector, viste, ya del mosquito, a ver si tiene esas patas blancas. Bueno, ¿es dengue o no es dengue? Bueno, el año pasado lo vimos muy frecuentemente, había cada vez más mosquitos, y obviamente había muchísimo Aedes aegypti por todas partes, y bueno, y con esta característica que es el transmisor, entonces era muchísimo más frecuentes verlos. Yo no me acuerdo si es solo el Aedes aegypti, pero una cuestión de una observación mía, no sé si es así científicamente, pero me parece que es uno de los pocos que arquea las patas de atrás así las deja hacia atrás. No sé si todos. No, hay otros que también entonces pero por eso no es distintivo. De... Sí es la característica principalmente física, esta que te decía de las patas blancas, pero hay varios que lo hacen. El Arbopictus, por ejemplo, que es el que está en todo este ámbito más salvaje, por así decirlo, bueno, o en el campo, también hace eso. Pero a lo que voy, ese es el que no transmite el dengue. Claro. Y muchos que no viven acá en Capital, pero viven más en la zona más de campo, lo han visto y bueno, y se lo confundían, pero no, básicamente ese no transmite el dengue. Hay otros mosquitos que no transmiten el dengue, pero este particularmente, bueno, tiene estas características, y siempre, bueno, es muy importante saber, bueno, nos volvimos expertos, ¿no? De a qué hora salían, bien temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, que picaba bastante, que la hembra es la que pica, no el macho. Después a las horas de 6, 7 de la tarde también otra vez volvía. Tiene hábitos diurnos, pero ¿qué pasa? También lo podemos ver en la noche, y que lo veas en la noche no significa que no te va a picar, ¿sí? Sino que tal cual. También pasaba en esa época que cuando no ha terminado su trabajo de día, lo siguen de noche. Lo siguen de noche, exactamente, y más por la gran cantidad de luces que hay en la noche también, por los aires acondicionados. Entonces nos volvimos como expertos, pero tener en cuenta que, a ver, lo transmite la hembra, ¿sí? Que esto, que no es que el mosquito te pica y una vez que te pica se muere y ya no te puede picar más, sino que el mismo mosquito puede seguir transmitiendo dengue a varias personas de su familia. Entonces teníamos casos de que, bueno, sí, es verdad, era un caso primario, y después veías que o el familiar, el amigo, el hermano, o a la vuelta, en la misma cuadra. Porque eran básicamente las mismas poblaciones de mosquitos que estaban transmitiendo este virus tan frecuente, y sobre todo en épocas de brote. Sí, importante el repelente, obvio, para prevenirlo, pero bueno, no era lo único. ¿Sí? Hay otras medidas, obviamente, como las mangas largas. Claro, digamos, si no podemos evitar que esté el mosquito, evitemos que nos pique. Claro.
Exacto. Entonces, ¿y cómo hace? ¿Cómo hacemos esto de, a ver, yo bueno, un poco me adelanté, pero cómo hace para prolongarse la vida de este mosquito? Básicamente el mosquito tiene un ciclo biológico que es de huevo a larva, de larva a pupa y de pupa a adulto. El huevo se coloca, las hembras lo colocan en la región interna de los recipientes. Estos recipientes que son los criaderos de mosquitos, donde hay agua. Básicamente, o poca o mucha, pero tiene que haber un agua estancada, un agua cristalina, sobre todo el agua de lluvia. Bueno, ahí es donde van a colocar esos huevos que quedan en la parte interna y esos huevos van a eclosionar en el agua, pero con determinadas condiciones de temperatura y humedad, como por ejemplo las que estamos empezando a tener, primavera, verano. Por eso ahora atenti, por eso no vine por nada, no por casualidad vine y hablé de este tema ahora, porque empiezan aumentar la temperatura 18, 19, 20 grados, que ahí es donde empiezan a eclosionar. Y tenemos una mala noticia, Guille, que los huevos resisten 1 año y medio en el medio. Terrible. Entonces yo te puedo decir, bueno, pero si lo puso, no, a lo mejor lo puso hace 1 año y medio y eclosionan ahora. Entonces ya tenemos los de la temporada anterior, digo yo. Entonces, fundamental que estas medidas de prevención, que digo, descacharrizar, limpiar bien todo lo que son los baldes, las rejillas, el patio, que lo mantengamos bien si tenemos, la terraza, el balcón. Son ambientes en donde se suele acumular agua, entonces hay que limpiar bien esas regiones internas, esos recipientes, que esto se denomina el hábito de descacharrizar. Eso es lo que significa descacharrizar, limpiar bien y quitar todo el agua del bebedero, de las mascotas, de los tanques, tapar los tanques. Bueno, todas esas cuestiones hacen que estos huevos se eviten reproducirse, que es la forma que así comienza la larva pupa, y generalmente es el mosquito adulto el que lo transmite. ¿Qué es lo que pasa? Se transmite el virus dengue. Este mosquito lo que hace es tener un periodo asintomático de virus dengue, no es que hace la enfermedad, y lo puede transmitir a varias personas. Entonces ahí está el tema. Y sobre todo en estas horas diurnas que les digo. Fundamental, el descacharreo, el limpiar bien, y el tema de cómo nos vestimos nosotros también, con mangas largas, ¿sí? El tema de ropas claras durante el verano, ¿sí? O durante la primavera, para tratar de ahuyentar a este mosquito, y el repelente, que fue el gran tema, que ya lo hemos hablado el año pasado, que la falta, ¿no? En ese momento, falta de repelentes en ese momento, que bueno, obviamente repele. O sea, lo que nosotros mayormente tenemos que tratar de evitar es que existan mosquitos. Porque si hay mosquito hay dengue. Entonces, básicamente las medidas fundamentales son desde casa. Eso hay que seguir priorizándolo durante todo el año. También eso me gusta aclararlo, porque no es solamente en estas épocas, sino también porque ya estamos teniendo durante todo el año. Entonces, fundamental seguir reforzándolas. Y también el tema, de la vacunación, que lo quería traer un poco. Acláralo, pero en realidad es una herramienta más. Es una herramienta, bien. Y dejarlo en claro para todas las personas que nos ven, no solamente colegas, sino también para la población en general, que, a ver, la vacunación es efectiva, ha mostrado mucha efectividad, sobre todo para los casos graves de dengue, o cuando ya han tenido dengue anterior, pero no es solamente la vacunación lo que nos va a sacar, no tener. De hecho, con la vacunación se vieron casos registrados de dengue, sobre todo, es una vacuna efectiva de 4 a 59 años, no está aprobada en mayores de 60, pero tengo muchísimos pacientes que se la han colocado mayores de 60 y no les ha producido ningún efecto adverso. Pero importantísimo este tema de que reduce el número de las hospitalizaciones, de 8 a 9 hospitalizaciones, menos, o sea, 80% de efectividad, y también hace que la enfermedad aguda sea menor, ¿sí? O sea, que sea no se haga de la misma forma. Fundamental tener en cuenta estos temas, seguir durante todo el año, y los síntomas. Los síntomas. ¿Qué síntomas da el dengue? Fundamental que recordemos. Aparte, otra cosa, si vos tenés dengue, si todavía no lo sabés, pero tenés los síntomas que va a decir la doctora, que no te pique un mosquito, porque vas a hacer que ese mosquito después lo pueda transmitir. Exacto. Es que mucho lo que pasó es que muchos casos, y lo quiero aclarar, fueron asintomáticos. Claro. O sea, tenían el virus en la sangre, lo podían transmitir obviamente, pero no tenían síntomas. Entonces, 4 de 5
casos eran asintomáticos, Claro. así que imagínense la cantidad, y sobre todo en épocas de brote, ¿no? A ver, los síntomas más comunes, dolor de cabeza, dolor retrocular, la fiebre, esta fiebre quebrantahuesos, que ¿no? sonó en todos lados Sí, el sí, año sí. pasado, en marzo, abril. ¿Por qué? Porque realmente es una fiebre muy alta, de 38, 39 grados centígrados, que la verdad que no calma o calma muy poco con los Sí. analgésicos comunes, sobre todo el paracetamol es el que Claro. sí, que Es es el que indicamos, indicamos ¿no? para estos casos, y el tema de los dolores musculares y articulares que produce, Sí. que produce fuertes dolores musculares y articulares, el dolor retrocular y las náuseas y los vómitos que también pueden estar, pero bueno, también tenemos que tener ciertos signos de alarma que se Sí. llaman cuando ya la fase se pone un poco más crítica, que pasan 4 o 5 días después de la viremia, pasa la fase más crítica, que es esto de los vómitos persistentes, cuando hay mucha deshidratación, Claro. y los sangrados. ¿Se acuerdan los que teníamos sangrados, que sí. tener mucho en cuenta que este virus lo que hace es afectar, ¿no?, los glóbulos rojos, y también tener en cuenta esto, que no se vaya la extravasación de plasma, ¿no? Claro. Que haya más compromiso orgánico. Así que estos signos de alarma es fundamental tenerlos en cuenta, el sangrado de encías, el de orina, en las mujeres en edad fértil, obviamente la menstruación excesiva. Bueno, eso tenerlo en cuenta porque eran signos en donde uno tenía que consultar, tienen que consultarlo, para evitar el dengue grave, ¿no?, que Exacto. decimos, Sí, o el sí. dengue hemorrágico, que es la forma, obviamente, que puede llevar a un shock anafiláctico y obviamente la muerte. No es tan frecuente, como decíamos al principio con el doctor, Sí, no sí. es tan frecuente la muerte, ¿sí? Los casos de mortalidad, la verdad que Sí, no fueron son muy tantos, bajos. pero cuanto Fueron- más casos haya, Exacto, más gravedad va a haber. Sí, sí, más cantidad. Entonces, tenerla en cuenta, seguirla teniendo en cuenta esta enfermedad, es una enfermedad que vamos a seguir teniendo casos. Lo que nos pasó en esta temporada, que fue 2024-2025, que esperábamos, la verdad, un mayor Sí, número de se casos esperaba, ahora exacto. en verano, y la verdad es que se mantuvo. O sea, Sí, hubo casos, sí, sí. pero no tantos. Sí, esperábamos más, ¿no? Esperábamos Sí, más, sí, exacto, sí, sí, de hecho, porque estuvimos viendo que desde 2020, o sea, periodo pandemia, post-pandemia, cada vez se veían más casos, o sea, periodo 2020 tuvimos 50.000, 30.000 casos, luego 2021-2022, 130.000 casos, y luego en 2024-2025 más de 560.000 casos, entonces se esperaba un aumento que la verdad no fue así, pero bueno, también se intensificaron las medidas también de Sí, sí, prevención, la gente se puso más en concientización porque básicamente le pasó a todo el mundo, Sí. y también hubo mucha inmunidad por la propia infección. Por infección previa. Y claro. recuerden que teníamos, esto no lo dije, que bueno, hay 4 serotipos del dengue, de Sí, 1, 4 de tipos, 2, sí, sí, de 3 sí. y de 4, que a lo mejor se pudieron infectar por uno, pero bueno, en la próxima reinfección puede haber otra vez otros síntomas. Así que fundamental eso, tenerla en cuenta, sigan teniéndola en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales, tanto nosotros como también Como los pacientes. los pacientes, y fundamental seguir repasando el tema de la prevención. La vacuna, lo vuelvo a decir, es muy efectiva. Ya ahora, bueno, Bien. la provincia de Buenos Aires ya la incluyó, o sea, para cualquier persona, no Bien. solamente las que han tenido dengue, sino también para cualquier persona que no haya tenido. Pero obviamente no es la razón por la cual ya no va a haber más dengue, ¿sí? No, lógico. Se la pueden colocar, son 2 dosis, eso Dos dosis. no había dicho, separadas por un intervalo de 3 meses. No sé 3 si meses. se la colocaron ustedes, pero bueno. No, ¿vos tampoco? No, la verdad que no. Bueno. Yo Ya, una hago pregunta en mi- relación después a eso. Decime. Porque comentabas esto de que